Hola, bienvenidos a esta propuesta en plenitud, un programa realmente imperdible en esta ocasión. Y hoy te propongo que hablemos de nuestra salud. Para eso vamos a abordar un tema interesantísimo y que en este último tiempo estamos escuchando más frecuentemente, y es la celiaquía. Nos encontramos en Tapioca. Tapioca, que es un lugar que muchas personas conocen y sobre todo si sos o tienes alguna familia o amigo que tenga esta, podríamos decir, enfermedad, que es la celiaquía. Tapioca es un lugar donde se puede comer libremente de gluten y estamos con la propietaria de este lugar, que es Fabiana Fernández. ¿Cómo estás, Fabiana? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por venir a visitarnos. Bueno, primero voy a aclarar que no soy la propietaria. Digamos que soy la autora de la cadena de celíacos en la familia. Mi hijo, Matías Balista, es el propietario del restaurante Tapioca. Después quiero aclarar que la celiaquía no es una enfermedad, ni siquiera una intolerancia. Hoy los médicos, algunos, hay distintos conceptos, ¿no? Es una condición. ¿Por qué es una condición? Porque el que es celíaco lo va a ser siempre, nunca se deja de ser, no tiene cura. Y es una condición porque estamos perfectamente sanos. No hay persona más sana que el que se alimenta sin gluten. Así que cuando llaman enfermedad celíaca, la verdad que le han puesto el tema enfermedad por ponerlo en una ley y para que haya un subsidio con respecto a los costos altísimos de los productos. Pero no es una enfermedad, no es una intolerancia, es una condición. Y existen distintos grados de celiaquía también. Bueno, mira, realmente es bueno que lo aclares y es bueno que nos informemos porque hay un desconocimiento total. ¿Por qué es tan común ahora cuando antes no había tanta gente que tenía esta condición de celiaquía? Bueno, si nosotros nos informamos y vemos, por ejemplo, en YouTube hay muchos tutoriales del doctor Cueto Rúa. Es un doctor investigador de este tema, lleva ya 40 años investigándolo aquí en la Argentina. Nos vamos a dar cuenta que ahora existe por la información, los medios de comunicación. Pero el tema de la celiaquía ya comenzó muchos años antes de Cristo. Ya se conocía que existía alimentos que producían, ¿no es cierto?, un debilitamiento en las personas y en el sistema inmunológico. Sobre todo se le prestó mucha atención a los niños. Inclusive con el avance de los años, muchos médicos también empezaron a publicar escritos sobre esto, sobre algún tipo de alimentación que producía decaimiento en el sistema inmunológico de las personas. Y les llamó la atención que moría más gente durante época de paz que durante la época de guerra. ¿Por qué? Porque el trigo fue implantado como cereal traído desde España. Fíjense, por ejemplo, las civilizaciones ancestrales, los incas, los aztecas y los mayas, ellos se alimentan de maíz. Toda Centroamérica se alimenta de maíz, inclusive Brasil usa mucho la mandioca. Entonces ustedes no van a escuchar mucho sobre la intolerancia celíaca, porque no es necesario, ellos no consumen gluten. ¿Qué es el gluten, que es el gran enemigo del celíaco? El gluten es la unión de la harina de trigo con el agua. Esa unión que se hace como un engrudo produce ese gluten, que es como que nosotros tragáramos ese engrudo y se pega a la pared de nuestros intestinos. ¿Por qué? El intestino del celíaco carece de una vellosidad, unos pelitos que son los que le permiten absorber la comida y eso luego se distribuye por todo el cuerpo, todo nuestro sistema, ¿no es cierto? El 50% queda, el 50% lo desechamos. El celíaco tiene lisas las paredes del intestino. Si nosotros no nos alimentamos con harinas que no sean de trigo, entonces nuestro intestino va a estar enfermo siempre. Por eso nosotros las harinas que comemos son harina de arroz, harina de mandioca, harina de maicena, de maíz, harina de algarroba, de poroto, de garbanzo, todas. Y las que no comemos son trigo, avena, centeno y cebada.
que generalmente no son para ningún ser humano. No solo, por eso ahora se está viendo más, porque antes, si lo escuchamos al doctor Cueto, vamos a darnos cuenta que antes él nos explicaba que el trigo tenía 7 propiedades, algo así, que entonces el ser humano podía digerirlo. Ahora tiene 55 con el tema de los productos químicos. Entonces nuestro organismo no está preparado. El trigo queda entre los dientes, queda entre los intestinos, queda aquí y queda en todos lados. Por eso hay otras enfermedades aparejadas. El trigo no es para el ser humano. Sin embargo, si comemos las otras harinas, como las que comemos los que tenemos la condición celíaca, harina de maíz, de mandioca, de arroz, por ejemplo, en Japón no existe, en Ecuador no existe el celíaco tampoco, como en otras harinas, en Colombia tampoco, entonces no retenemos líquidos. Son harinas que nos alimenta, se desecha lo que no nos sirve, ¿no es cierto? Y no retenemos líquidos, no nos distendemos y no afecta nuestras emociones también, tampoco. Realmente algo muy nuevo para nosotros. Pero vos sabés que hay algo que has dicho y que realmente me llama mucho la atención. Que antes tenía una cierta cantidad de propiedades y ahora tiene como 3 o 4 veces más. Y ahí se justifica que antes no había tanta cantidad de personas con celiaquez y hoy sí, porque se han agregado esos químicos, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿cuáles serían, diríamos, los primeros síntomas para aquellas personas que quizás hoy se están enterando y pueden decir, yo tengo estos síntomas, voy a ir a consultar con un facultativo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, los síntomas son diversos. Primero, por ejemplo, diarreas es lo más común, o constipación. O sea, hay veces que no sabes si tienes diarrea, si estás constipado, si quieres vomitar. Son síntomas así muy cólicos, adelgazamiento de forma muy estrepitosa, el vientre distendido y como si estuviera lleno de aire, ¿no es cierto? En la piel, por ejemplo, pierde calcio, la sequedad de la piel es muy fuerte, los dientes se descalcifican, los huesos, la osteoporosis. Inclusive yo recuerdo, porque a mí me descubrieron a los 32 años recién, cuando por mi hijo Daniel, me descubren a mí cuando él tenía 1 año, mi mamá dice, vos tenías lo mismo, y mi mamá se planta ahí con los médicos y dice, no, ustedes tienen que investigar más aquí. Y es ahí cuando descubren que los dos nos hacen análisis y los dos teníamos el mismo grado de celiaquía. Ahora, la celiaquía es una condición. Cuando empieza a enfermarnos es muy tramposa y es un enemigo mortal porque nos enfermamos de muchas cosas que no sabemos que son por la alimentación, paros cardíacos, paros respiratorios. Como les digo, por ejemplo, yo me acordaba que no podía estudiar, me costaba retener. Claro, si no me alimentaba, mis sistemas no estaban alimentados, entonces no me costaba aprender. Muchas enfermedades, está muy asociada también con la psoriasis, con el vitiligo, muy hermanada con la diabetes, con la diabetes también. Entonces, cuando nosotros vemos, porque tenemos malestar intestinal, que nos sentimos debilitados, que tenemos diarrea, tenemos que crear conciencia cuando vamos al baño, por favor. O sea, no es que vamos a ser obsesivos, no hay que ser obsesivos, pero crear la conciencia. Yo conozco celíacos de 30 y pico, 40 años que me decían que para ellos ir al baño en forma así, en una manera como de diarrea, era normal, que ellos creían que era normal, cuando no es normal. Entonces tenemos que informarnos más. Si sabemos que no nos sentimos bien, que nos hace mal algo, que el pan nos hace mal, o nos damos cuenta que comer tallarines nos hace mal, que tomar cerveza nos hace mal, entonces tenemos que detenernos y nosotros mismos ir descartando alimentos, ir viendo. Entonces ir a nuestro gastroenterólogo y consultarle. Y luego los análisis. Nos encontramos en Tapioca y por supuesto vamos a consumir, vamos a degustar algo muy pero muy rico que aquí nos están trayendo.
y que yo pienso que Fabiana, en un intento de que veamos de que esto es... Se come ser celíaco, no es un castigo, es una bendición y se come muy rico. Así que vamos a ver algunas de las cosas que pueden comer aquí y que pueden hacer en sus casas también. Perfecto, realmente de ver nomás ya estamos tentados totalmente. Tenemos sanguchitos, tenemos esta porción de torta que realmente está espectacular y que no tiene ninguna diferencia, podríamos decir, ¿no es cierto? Por lo menos en la vista, ya vamos a probar en el sabor ninguna diferencia con lo que es la harina común y el azúcar. ¿También tiene restricción lo que es el azúcar, Fabiana? Bueno, el tema no es que el azúcar tenga un componente de harina, sino el tema está en la contaminación cruzada. Por ejemplo, hay marcas que tienen, por ejemplo, polenta, que vende polenta, vende azúcar y vende también productos, por ejemplo, que le ponemos al kipi, ¿cómo se llama? El trigo. Entonces, al envasar, vuela esas partículas y al volar esas partículas se produce la contaminación cruzada. Entonces, por eso todo tiene que ser certificado. Solamente se envasa, se produce ese alimento en ese lugar, no puede haber otro alimento que contamine, como aquí, por ejemplo. Aquí tenemos cuidado inclusive de que entre cualquier persona que venga comiendo otra cosa de afuera. Y no es una obsesión, es que nosotros tenemos una responsabilidad hacia nuestros clientes, ¿no? Porque ellos tienen derecho a hacernos un juicio, lo que sea, si ellos ven que algún alimento que están consumiendo les ha producido un malestar. Por eso nosotros recomendamos que si van a otro lugar, que existen lugares donde se puede ir y comer, fíjense que los alimentos sean envasados, porque es muy difícil tener dos cocinas y que no se contaminen los alimentos. Aparte tenemos que recalcar que aquí en este lugar, en este restaurante, tenemos un control a nivel nacional, ¿es así? Sí. Para nosotros, para que mi hijo sobre todo pueda abrir este restaurante, tuvo que estar controlado por el ANMAT, que es el ente nacional, ¿no es cierto?, de alimentos. Inclusive vinieron de Buenos Aires capacitadores que capacitaron todo el área de la cocina y la repostería, la capacitación a los mozos y a las mozas, que es muy importante, que no solo atienden en las mesas, sino también cuando viene una persona recién diagnosticada, que viene desesperada, que muchas veces el médico no se da cuenta que en vez de decir lo que no puede comer, tiene que decir lo que sí puede. Si lo escuchamos al doctor, vuelvo a decir al doctor Cueto Rúa, van a escuchar que hay 4.860 y pico de alimentos que sí podemos comer. Entonces, porque no podamos comer la pizza o la cerveza de la esquina o el fideo o sea, existe pizza para el celíaco, el fideo, el pan rallado aquí es exquisito para poder hacer las milanesas, las pastas, como ven ustedes, repostería, todo tenemos. Todo, así que no hay ninguna restricción, al contrario, no hay por qué sentir que no tenemos una enfermedad, es una condición que tenemos que aprender a abrazarla, ¿no es cierto?, y a cambiar hábitos, y la familia tiene que acompañar. Perfecto, qué importante esto, ¿no?, la familia, porque si no es como que uno es como la oveja negra de la familia y tiene que estar ahí como excluido, ¿no es cierto? Pero que también notable el hecho que vos me estás diciendo. Tantos alimentos hay y se pueden reemplazar cosas tradicionales como los fideos, como la milanesa, que uno dice, no, la milanesa tiene pan de trigo, por un pan que las personas con celiaquía pueden comer. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pequeñísima pausa? Mostramos esta merienda espectacular que nos ofrece Fabiana y bueno, y después seguimos, continuamos. De Nachi, quiso invitarlos a todos y se llenó la casa de chicos. Hacela fácil, Seco Cola. El sabor se elige, los amigos de tus hijos no. Seco Cola, el precio buenísimo, el sabor mejor.
Estamos de vuelta y como verán, han quedado algunos restos de esta merienda, desayuno proteico, ¿no es cierto? Hoy lo hemos hecho como merienda porque está espectacular realmente. Primera vez que pruebo este tipo de panes y de tortas y me he quedado sorprendida porque la verdad es que no tiene ninguna diferencia con lo que uno tradicionalmente está acostumbrado, ¿eh? O sea que no, para la persona que tiene celiaquía no sería ningún sacrificio, Fabiana, ¿no es cierto? No, absolutamente. Eso es un mito que tenemos que descartar, que la gente se sienta tranquila, que tienen muchas opciones para comer y las cosas tienen que ser riquísimas, no porque coman una dieta diferente a los demás, que ojalá los demás tengan la conducta que tenemos los celíacos, ¿no es cierto? Y el hábito de comer estos alimentos. Y el hábito de llevar nuestros tuppers, porque somos famosos por los tuppers, ¿no? Somos los reyes de los tuppercitos. Llevar nuestro tupper a casamientos donde no nos han preguntado si hay alimentos para nosotros, llevar nuestro tupper a casa de amigos. No evitar la sociabilidad por esto. Porque, por ejemplo, la celiaquía la llama la enfermedad de la tristeza. Esto es algo que yo quería contar. Cómo afecta el área emocional el no haber sido diagnosticado. Al sentirnos mal, nuestra familia cree que inventamos los síntomas. Cree que, no, a vos se te hace, todos son los nervios, es tu cabeza, eso no es verdad. O el chiquito llora para llamar la atención, quiere que lo atiendas. No, el síntoma es físico y existe. Tienen que ir al médico. Y es triste, ¿por qué? Porque al no estar alimentado y al no ser aceptado por la familia, se produce un aislamiento social. ¿No es cierto? Y también ese aislamiento social se produce cuando el celíaco diagnosticado no acepta su condición y cree que es un castigo y que voy a comer si mis amigos se juntan en tal parrillada. Pero come asado. Pedí papas fritas, pedí las papas fritas y pregunta si en el aceite que fritan las papas fritas no fritan milanesa. Tiene que ser solamente para las papas. Y si no, comerás con ensalada. Lleva tu tupper a donde vayas. Entra. Conocemos todos los cocineros de todos lados porque entramos, charlamos con ellos. Y hay mucha información entre el personal gastronómico. Todos los mozos saben qué es ser celíaco. Fabiana, hace un momento estábamos hablando acerca de lo que son los síntomas, ¿no es cierto? Y vos aconsejabas desde tu experiencia, podríamos decir, que puedes tener los síntomas y después ir al médico, hacerte el chequeo, hacerte los análisis que corresponden para confirmar esta condición. Sí, bueno, los análisis son importantes, ¿no? Hay análisis de sangre, antigliadina y antiendomicio, que la gliadina, si no me equivoco, no soy una autoridad, que alguien me corrija si no es así, pero creo que la gliadina es justamente esa condición del gluten, pues se llama antigliadina, creo que es eso, si me equivoco pido disculpas. Eso se hace a través de sangre y bueno, y da positivo, negativo y da un grado. Y luego está la endoscopía también, donde se toma una muestra de un pedacito de intestino para ver qué tan dañado está el intestino. Bueno, con respecto a eso, a la endoscopía, la última información, porque yo leo bastante sobre el tema, es que hay que ver si realmente se reúne muchas condiciones el celíaco que tiene. Yo creo que son 24 condiciones, así es el número exacto, que tiene que reunir para ir a una endoscopía. De todas maneras, muchas veces los análisis, las endoscopias, hoy da positivo, mañana negativo. Es positivo, positivo, negativo, negativo, positivo. Generalmente no son 90% confiables, son una guía, una orientación, ¿no es cierto? Por eso los médicos hoy son muy prácticos y aconsejan comenzar con la dieta. Y una vez que han sido supervisados por el médico, antes no. Antes de hacerse los análisis no, porque si no daría negativo siempre. ¿No es cierto? Entonces, antes no. Después de que el médico los vea, entonces, y el médico dice, comience con la dieta, entonces pueden comenzar con la dieta y ahí ven cómo se sienten. Miren, los niños inclusive y los adultos en menos de 2 semanas cambian totalmente. Cambian físicamente, no tienen más dolores, no tienen más espasmos estomacales, ni dolores intestinales, no se hinchan más. Y
anímicamente y emocionalmente son otras personas. Así que es importante ese tema también. Una persona que no es celíaca, ¿puede hacer esta dieta, consumir estas harinas tranquilamente? Sí, totalmente. Inclusive es una dieta que está muy instalada entre los deportistas. La mayoría, el 80% de los deportistas hacen la dieta sin gluten porque se ha comprobado el resultado, mucho más, el resultado, digamos, el mejoramiento en su aspecto, ¿no es cierto?, atlético. Es muy positiva. Otra cosa quiero agregar, los chicos de condición autista, por ejemplo, hace años que están comiendo sin gluten la mayoría y se ha comprobado que una de las causas de mejoramiento de la focalización de su atención y también en el control emocional de la conducta de ellos es muy favorable la alimentación sin gluten, también del celíaco. Y los diagnosticados, por ejemplo, con intestinos irritables, a raíz de los nervios, ¿no es cierto?, lo que vivimos hoy, las emergencias económicas, los horarios, el estrés que vivimos, tenemos muchos intestinos irritables. Bueno, también la dieta es la misma, la dieta sin gluten, ¿no? O sea que una persona que no es celíaca puede hacer su dieta sin gluten sin ningún problema y fantástico. Hay algo que me contabas acerca de estos productos. Los panes, que yo los comía y me parecen espectaculares, me decías que no tienen leche. Y eso es algo muy bueno, porque últimamente también se ve gente que tiene intolerancia a la lactosa. Y bueno, eso también es muy popular ahora, la intolerancia a la lactosa. No soy una autoridad médica ni nada, pero esto que voy a decir es muy polémico y hay muchas controversias, pero la leche ha sido erradicada, por ejemplo en Europa, en muchos lados, ha sido erradicada de la pirámide nutricional. La leche produce parásitos. La leche de la vaca, ¿no es cierto? Eso no es para el ser humano, nuestro estómago y nuestro sistema digestivo no es apto para eso. Y justamente el tema de la intolerancia a la lactosa, que es el azúcar que tiene la leche, es lo que produce la hinchazón abdominal también. Por eso, nuestros productos, la mayoría no lo contienen otra receta, ¿no es cierto? Que bueno, es secreta justamente, por eso son tan ricos. Realmente hoy hemos tenido una tarde espectacular aquí nosotros y nuestro equipo. Hemos podido saborear y degustar esto que está muy pero muy bueno. Y es bueno saber que tapioca no es únicamente para gente celíaca, también puede venir gente que no tenga esta condición, porque realmente los productos son espectaculares. No van a encontrar ninguna diferencia con los productos tradicionales, o sea, de harina, de trigo, ¿no es cierto? Tenemos muchas ofertas, muchas promociones para esta época y ahora vamos a mostrar lo que son los productos para Navidad, budines y panes que están preparados, ya los vamos a mostrar. ¿Quieres agregar algo más, Fabiana? Sí, quería agregar que las tortas, toda la repostería que van a ver y las facturas, ¿no es cierto? Y tenemos, es todo el año, o sea, se produce todo el año. Por supuesto, cada etapa del año tiene sus especialidades como esta, que son los panes de Navidad, ¿no es cierto? Y aparte que el menú de tapioca es un menú muy variado, con muchísimos productos a ofrecer, no solo en sanduchería, sino también tienen platos de comida, tienen pastas, pizzas en variedad, hamburguesas, tacos, bueno, la especialidad en desayuno, la cerveza sin tac, que es hecha basada en maíz y en sorgo, que son riquísimas. Y como decías vos, los invitamos que vengan a aquellos celíacos y los no celíacos que vengan a probar, porque todo lo que hacemos aquí nos aseguramos de que sea riquísimo, y los precios son de muy buena competencia con los otros, muy accesible para el mercado de Santiago del Estero. Y también podemos encontrar pastas y todos los productos que los pueden adquirir aquí en Tapioca. Muy bien, Fabiana, te agradezco muchísimo, te agradezco esta hermosa comida, esta hermosa merienda y bueno, y todo el éxito para este fin de año y para los próximos años que vienen, que seguramente van a venir con mucha prosperidad. Y bueno, les agradezco a ustedes. Para nosotros realmente esto es un negocio muy serio.
porque es de mucho aprendizaje permanente, mucho acompañamiento a la gente recién diagnosticada y mucha luz, mucha vida, mostrarles que se abre una nueva forma de vida mucho mejor que la que ellos traían, de mejor calidad de vida, ¿no? Así que gracias a ustedes por elegirnos y bueno, los esperamos cuando quieran para que sigan disfrutando de esta rica comida. Bueno, ¿y qué te pareció? Realmente interesantísimo este informe en 30 minutos de hablar solamente de salud. Te tengo que agradecer grandemente porque me acompañas todos estos años. Agradezco también a Estilistas París porque arreglan y cuidan mi cabello todas las semanas, a Mari de Mariuzza, que hoy nuevamente ha estado vistiéndome. Y también le agradezco a Aloe San, que está cuidando mi salud a través de su concentrado de pura aloe vera. También a Camila, que realiza el maquillaje de mi persona y las uñas esculpidas, que no te pierdas la promoción para estas fiestas, para estar y lucir en forma impecable. Y nos vamos a encontrar la semana que viene, en este mismo horario, por este mismo canal. Como siempre. Hasta entonces.